Sophie. Señor Bridgerton, ¿necesita algo? Nada. Ya lo encontré. ¿Qué es el amor contra la sociedad? A partir del capítulo 5 de la cuarta temporada de Bridgerton, el juego cambia por completo. Los secretos ya no se susurran, se desatan, viejas promesas comienzan a romperse, nuevas alianzas se forjan en la sombra y los corazones, antes contenidos por la etiqueta, empiezan a arder sin control. En una sociedad donde cada mirada puede ser un escándalo y cada decisión una sentencia, el amor y el poder chocan con una intensidad imposible de ignorar, y esta vez nadie saldrá ileso. En el capítulo 5, llamado ¿Sí o no?, Lady Whistledown cuenta que muchos hombres de la alta sociedad solían tener amantes, porque era bastante común que se fijaran en gente fuera de su clase. Mientras tanto, Benedict le manda una carta a Sophie preguntándole qué decidió sobre lo que le propuso aquella noche, pero ella, furiosa, la quema sin pensarlo. Y como bien decía Lady Whistledown, las polillas aman el fuego, pero cuando se acercan demasiado terminan quemándose. Esa misma mañana, Lady Violet Bridgerton se despierta tras una noche intensa con Marcus, de muy buen humor y aún incrédula por lo ocurrido. Al intentar levantarse, Marcus aparece y la saluda. Violet se preocupa por la señora Wilson, pero él la tranquiliza. Conversan sobre el baile de Hyacinth, que aunque es solo una práctica, ella lo vive como un gran evento. Marcus destaca cuánto se preocupa Violet por la felicidad de sus hijos y le sugiere que ellos también querrían verla feliz. En paralelo, en casa, la madre de Penélope insiste en saber más sobre lo escrito en su última columna. Penélope se mantiene firme, asegura que obtuvo la información de varias fuentes y que decidió mantenerla sutil para no perjudicar más reputaciones. Su madre sigue dudando, pero Colin la felicita por lo bien que está escrito. En el mercado, Sophie se encuentra con un cochero conocido de trabajos anteriores. Él se interesa por su situación y ella le cuenta cómo terminó trabajando con los Bridgerton. El hombre se sorprende al saber que Benedict le propuso ser su amante y le pregunta si aceptó. Sophie responde que no y menciona que busca otro empleo. El cochero intenta normalizar la situación diciendo que es común entre nobles y criadas, pero Sophie no lo considera correcto. También le explica que hay más trabajadores que empleos debido a problemas recientes con las sirvientas, aunque menciona una posible oportunidad con la nueva Lady Penwood. Sophie, pese a los rumores de su antiguo trabajo, confía en que una recomendación de Violet Bridgerton tendrá más peso que lo dicho por Araminta. Mientras tanto, Benedict recibe a un amigo y le confiesa que hay alguien en su vida. El amigo cree que se trata de la mujer de la mascarada, pero Benedict dice que ya casi no cree en ella y que hay otra persona que le está afectando profundamente. Al enterarse de que no es noble, el amigo le pregunta qué hizo y Benedict admite que le propuso ser su amante. El amigo se sorprende y lo cuestiona, señalando que nadie quiere ser un secreto. Le recrimina que no haya sido honesto sobre sus sentimientos y le advierte que, si no es claro consigo mismo, no puede esperar que alguien confíe en él para una vida complicada. Por otro lado, Agatha presenta a Alice Mondrich ante la reina como una posible candidata importante, explicando que ella sugirió que podría ser la madre que el señor Bridgerton buscaba. La reina acepta su presencia y pregunta si la información es cierta. Alice responde con inseguridad. La reina decide que Lady Danbury investigará, pero Agatha sugiere que Alice puede encargarse debido a agendas ocupadas, lo que satisface a la reina. En la casa de Francesca, su esposo y la prima de este conversan ruidosamente durante la madrugada, despertándola. Francesca les pide silencio, recordando que son las 4 de la mañana y que desea descansar antes del desayuno. Micaela propone simplificar la mañana, pero Francesca rechaza la idea con firmeza. Su esposo interviene para restaurar el orden, lo que deja a su prima sorprendida mientras Francesca se retira más tranquila. En la residencia Bridgerton, Violet conversa con sus hijas sobre la actitud de Hyacinth, quien no quiere que su hermano participe en sus clases porque siente que no las toma en serio. Eloise intenta opinar, pero Violet la interrumpe y le advierte que, si no muestra compromiso, volverá al mercado matrimonial. Esto inquieta a Eloise, quien intenta acercarse a Hyacinth. En privado, Sophie pide a Violet una carta de recomendación para trabajar en otra casa. Asegura que no hay problemas y explica que desea regresar al lugar donde creció. Violet menciona Aylesbury, que según ella es conocida por sus búhos. Sophie lo confirma, aunque admite que le dan miedo. Violet acepta su renuncia, pero le pide que permanezca hasta el recital de Hyacinth antes de entregarle la carta. Más tarde, Violet comenta con la señora Wilson que sospecha que Sophie oculta algo, no por mala intención, sino porque su origen podría no ser tan humilde. La
señora Wilson considera la idea poco común, pero Violet insiste en investigar, señalando que Sophie no reaccionó a lo de los búhos. La señora Wilson aclara que Aylesbury es conocida por sus patos, lo que refuerza la sospecha, y acepta averiguarlo. Violet también pide enviar una invitación a Lord Anderson para el recital. En la casa de Lady Penwood, las sirvientas comentan el cambio de residencia. El ama de llaves explica que tras la muerte del esposo, el título pasó a un primo que prefirió vivir en el campo, permitiendo que la familia permaneciera en Londres hasta su matrimonio, momento en que debieron trasladarse. Araminta expresa que prefería su antigua casa, aunque considera conveniente vivir cerca de los Bridgerton, ya que uno de sus hijos sigue soltero, aunque su hija aclara que son dos, incluyendo a Gregory. Luego, Araminta pregunta por un broche perdido. Asegura que tenía 37 pares y ahora solo 36. Aunque su hija sugiere una confusión, Araminta insiste en que el broche era único y acusa a Sophie de haberlo robado. Por otro lado, Eloise y Francesca salen con Sophie. Eloise se queja de que Hyacinth no quiere reconciliarse y está obsesionada con el matrimonio. Francesca sugiere presentarle a la prima de John. Sophie ve a Benedict y se sobresalta. Él sugiere a Eloise regalar una pluma a Hyacinth, dejando a Sophie a solas con él. Benedict le recuerda su propuesta, pero Sophie la rechaza con firmeza, negándose a ser su amante. En la casa de los Featherington, una mujer acusa a Penélope de arruinar su reputación. Penélope afirma no haber dado nombres, pero la mujer insiste en que todos la identifican. Confiesa que ahorraba para sobrevivir cuando su amante la dejara y le pide corregir la columna. Penélope responde que nadie lo creería. La mujer, resignada, concluye que Lady Whistledown arruinó su vida. Mientras tanto, Francesca expresa a John su incomodidad por la presencia de Micaela, sintiendo que altera su hogar. Él lo niega y dice disfrutar su compañía. Francesca sugiere presentarle un caballero, pero John cree que Micaela quiere permanecer soltera. Agatha instruye a Alice para acercarse a los Bridgerton y obtener información para la reina. Aunque incómoda, Alice acepta. Recuerda que Nicky tiene invitación al recital de Hyacinth y Agatha lo ve como una oportunidad. Finalmente, Benedict se encuentra con el señor Hiscox, quien confiesa haber terminado su relación por el bien de su amante, aunque esto lo afecta profundamente. Reconoce que los rumores dañan su reputación y admite que solo le quedan dos opciones: afrontar la situación o caer en una vida de decadencia. En la casa, Sophie limpiaba cuando entró al despacho de Benedict. Allí vio cuadros de la mujer del baile, lo que le provocó emoción al notar que él aún pensaba en ella. También observó dibujos inspirados en la misma figura. Benedict la sorprendió y le preguntó qué hacía. Sophie dijo que limpiaba y le preguntó quién era la mujer. Él respondió que había estado enamorado de ella, pero que ya no importaba, pues ahora sentía algo por Sophie. Cuando intentó acercarse, Sophie lo detuvo y rechazó nuevamente su propuesta. Le pidió que reflexionara, explicando que le pedía renunciar a su dignidad, integridad y futuro respetable para convertirse en alguien sin lugar en la sociedad. Afirmó que como sirvienta tenía un rol digno y que él parecía querer quitárselo. Al preguntarle por qué insistía, Benedict no supo responder y se marchó. Finalmente, en el mercado, varias amas de llaves comentaban chismes de la alta sociedad. Surgió el nombre de Sophie Beck, aunque algunas no lo conocían. La ama de llaves de Araminta llegó y comentó que trabajaba en una casa cercana, mencionando que su señora estaba despidiendo a muchos empleados, algo que consideraba inusual. Aprovechando una conversación en el mercado, una ama de llaves preguntó a la señora Wilson si sabía algo sobre Sophie o si había ocurrido algún incidente. La señora Wilson respondió que Sophie trabajaba en la casa de los Bridgerton y aseguró que era una de las mejores criadas que habían tenido. Por otro lado, Benedict asistió a un pequeño banquete con sus hermanos y otros jóvenes. La conversación giró en torno al amor y las mujeres. Uno de los presentes preguntó cómo saber si una mujer estaba interesada. Benedict intentó responder, pero Colin intervino, afirmando que no existe una fórmula exacta. Aconsejó ser valiente y expresar los sentimientos con sinceridad, como él hizo con Penélope. Añadió que, aunque abrir el corazón es intimidante, cuando se encuentra a la persona adecuada, alguien que desafía y comprende, no se debe dejar que el miedo impida amar. Estas palabras impactaron a Benedict. En la casa de Francesca se celebraba una reunión social para presentar a Micaela. Francesca lamentó perderse el recital de su hermana menor por este compromiso. Durante la velada, un invitado describió a Micaela como una mujer apasionada, lo que llevó a Francesca a considerar presentarla con algún caballero. Mientras tanto, en la residencia Bridgerton, Violet daba indicaciones a Hyacinth y le informaba que Lady Danbury no asistiría, pero sí Lord Anderson, a quien deseaba presentar. Hyacinth mostró desinterés. Eloise intentó reconciliarse con ella ofreciéndole una pluma, pero Hyacinth la rechazó, diciendo que Sophie ya le había ayudado y que no quería parecer una necia. Molesta, se marchó. Violet entonces advirtió a Eloise que retomaría
su lugar en el mercado matrimonial. Más tarde, la señora Wilson informó a Violet sobre su investigación de Sophie Beck. Explicó que otra sirvienta conoció a una mujer de ese apellido, posiblemente su madre, y que provenía de Londres, no de Aylesbury. Añadió que Sophie podría ser hija ilegítima. Violet reaccionó con cierta decepción, aunque prefirió no profundizar. Por otro lado, Araminta discutía con su ama de llaves por retrasos en el servicio del té, dejando claro que no toleraría ese comportamiento. La empleada explicó que investigaba sobre Sophie Beck, lo que despertó el interés de Araminta. Al saber que Sophie podría estar con los Bridgerton, comprendió que esa información podría resultarle útil. En el recital de Hyacinth, los niños bailaron con algunos errores, pero la presentación fue satisfactoria. Los padres se mostraron orgullosos. Eloise siguió intentando reconciliarse con sus hermanas sin éxito, mientras Violet observaba con agrado el interés de varios caballeros en Eloise. En el evento, la dama de honor de la reina preguntó a Violet por Benedict, pero ella respondió que no buscaba a nadie. Poco después, Benedict se acercó a Sophie. Cuando ella le preguntó si necesitaba algo, él respondió que ya había encontrado lo que buscaba. Mirándola, la reina llamó a Penélope para expresar su descontento con su columna por no incluir nombres ni novedades sobre Benedict. Penélope explicó que, al ser ahora una figura reconocida, el impacto de sus escritos había cambiado, por lo que pidió dejar su columna, pero la reina se negó. En el evento de los Kilmartin, un caballero intentó cortejar a Micaela, pero ella lo rechazó. John reprochó a Francesca haber provocado la situación. Arrepentida, Francesca se disculpó con Micaela, quien le recriminó no conocerla. Francesca confesó sentirse inquieta y pensar que su presencia alteraba su hogar. Micaela la tranquilizó, asegurándole que John la amaba y que solo se preocupaba por su primo. En un momento de sinceridad, Francesca admitió sentirse desconcertada ante ella y Micaela respondió con comprensión, iniciando un vínculo más cercano. Más tarde, los empleados comentaron la llegada de una nueva vecina, Araminta. Al escuchar el nombre, Sophie se afectó y se retiró. Benedict intentó seguirla, pero Violet lo detuvo. Molesto, él cuestionó la cercanía de su madre con Lord Anderson y se marchó en busca de Sophie. La encontró en una habitación. Sin saberlo, Alice escuchó parte de la conversación. Sophie le dijo que estaba cansada de sus propuestas imposibles y le reprochó haberle pedido ser su amante. Le pidió terminar la situación, ya que le causaba dolor. Benedict respondió que no le importaba ser descubierto y que pensaba en ella constantemente. Finalmente, Benedict confesó sus sentimientos, asegurando que no podía imaginar su vida sin ella y que deseaba encontrar otra forma de estar juntos, aunque su unión pareciera imposible. Sus palabras afectaron profundamente a Sophie. La tensión entre ambos culminó en un momento íntimo, donde dejaron de lado las barreras y expresaron el afecto que habían intentado negar, dando paso a un encuentro cargado de emoción y ternura. De este modo, concluye el episodio. El capítulo 6, titulado El paso del invierno, nos muestra a Benedict despertando junto a Sophie. Sin embargo, en su mirada se percibe la latente preocupación de que su relación secreta sea descubierta. Benedict le asegura que no necesita levantarse tan temprano para trabajar si acepta estar con él. Argumenta que esas labores podrían ser realizadas por alguien más. No obstante, Sophie categoriza lo que sucedió la noche anterior como un error que no debería repetirse jamás. A pesar de todas las excusas que Sophie interpone, Benedict nota que ella no deja de mirarle los labios con deseo. Por ello, la atrae hacia sí sujetándola del vestido para besarla, pero ella lo detiene bruscamente. En ese momento, Benedict le confiesa que la ama, pero para Sophie ese sentimiento no es suficiente. Ella comprende que no pueden estar juntos legalmente. Lo más alto que podría escalar sería a convertirse en una amante embarazada, oculta en una casa en las afueras, y esa no es la idea que ella tiene sobre el amor. Benedict le promete con firmeza que le demostrará que está equivocada, y solo entonces Sophie accede a besarlo una vez más. Más tarde esa mañana, ella señala una fecha en el calendario y murmura que han pasado 8 días, aunque no profundiza en el asunto. Mientras tanto, en la casa Bridgerton, Penélope le confiesa a Lady Danbury su deseo de renunciar a Whistledown, pues ya no se siente la persona adecuada para el trabajo y anhela iniciar un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, ese tipo de decisiones no son fáciles de tomar y, ese mismo día, alguien nuevo llega a Mayfair. Se trata de Lord Penwood, cuya aparición no viene sola, pues está acompañada por la noticia de un casamiento casi secreto del que aún no se conocen detalles. A esto se le suma el regreso inesperado de Anthony, quien ha llegado con su familia a la ciudad, aunque han decidido mantener su presencia en total reserva por unos días. Él tiene planes específicos que no desea arruinar bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, Francesca se une a John
John y a Michaela para desayunar. Los tragos de la noche anterior finalmente han logrado limar las asperezas entre ellos, y en la mesa del desayuno ahora solo hay risas compartidas y un poco de jaqueca. De regreso con Benedict, él está decidido a demostrarle a Sophie que puede ser mucho más que un simple mujeriego con demasiado tiempo libre. Por ello, esa mañana se enfoca seriamente en los asuntos oficiales de la casa. Comienza revisando las inversiones y luego se ocupa de las relaciones de negocios que podrían resultar fructíferas para la familia. Mientras esto sucede, Sophie responde con cautela a las preguntas curiosas de sus compañeras, quienes desean saber qué hizo realmente la noche en que supuestamente se enfermó. Esa noche, ella tacha otra fecha en su calendario y ahora se reduce la cantidad de días para que el momento marcado con la X finalmente llegue. En la casa Bridgerton, a Violet le preocupa profundamente que sus hijos descubran su amorío secreto con Marcus. Aunque han sido extremadamente cautelosos, no se siente cómoda ocultándoles algo de tal magnitud. Por suerte para ella, Lady Penwood llega de visita con la intención de hablar sobre la reciente estancia de Benedict en su hogar. Ella alberga la esperanza de que sus hijas hayan sido del agrado del joven y que esto permita forjar un lazo inquebrantable entre ambas familias. Mientras tanto, en la habitación contigua, las hijas de Penwood atraviesan un momento extraño y bastante incómodo junto a Eloise. Aprovechando que su madre está distraída en la conversación, Rosamund y Posey aprovechan la oportunidad para comer algunas galletas y beber té. Su madre es sumamente estricta con su régimen y las jóvenes se encuentran al borde del desmayo debido a la presión de sus corsés. En ese instante, Lady Penwood menciona que se vio afectada por la guerra de las sirvientas, lamentando la pérdida de una empleada que consideraba decente. Justo entonces, Sophie entra en la habitación, pero se escapa en absoluto silencio antes de ser notada. Para añadir drama a su relato, Lady Penwood critica el nombre de su antigua empleada y la acusa falsamente de haber robado unos broches con diamantes, asegurando que su enorme corazón le impidió entregarla a los jueces. Violet escucha pacientemente el relato, pero cuando nota que la situación se torna incómoda, le hace una señal a uno de los sirvientes para que intervenga y los rescate de ese momento. Intentando proteger su secreto, Sophie se oculta en su habitación, pero Violet llama a su puerta solo unos minutos después. Ella le confiesa que ya conoce su procedencia, por lo que Sophie no tiene otra opción más que revelar la verdad. Le explica que tras 7 años de arduo trabajo realizando las tareas de 4 empleadas, jamás recibió pago alguno. Cuando finalmente la echaron, tomó unos broches que resultaron ser falsos, razón por la cual terminó vagando por las calles hasta que Benedict la encontró. Violet la detiene y le asegura que no necesita escuchar más, pues siempre supo que Lady Penwood no era una buena persona. Acto seguido, le entrega la carta de recomendación que Sophie le había solicitado, aclarando que lo hace solo porque ella se la pidió y no porque desee que se marche. Violet no quiere que se vaya, pero Lady Penwood ha regresado decidida a encontrarla. Por su propia seguridad, lo mejor será que acepte ese empleo en otro lugar. Al bajar a la sala, Violet se encuentra con su amado hijo Anthony. Ella lo abraza con profunda emoción y le pregunta por Kate y Edmund, pero su hijo le revela que ellos llegarán apenas el fin de semana. Anthony le pregunta a su madre por qué tanta insistencia con su carta, y ella le habla sinceramente sobre los problemas que está teniendo con sus hermanos. Esa noche, los hombres Bridgerton se reúnen para compartir un trago. Una vez que están solos, Anthony decide omitir los rodeos y habla directamente con Benedict. Le confiesa que sabe de sus desvaríos con la sirvienta y le advierte que es momento de ponerles fin, pero él se niega rotundamente. En casa, Sophie continúa tachando los días en su calendario, mientras que en la sala principal, Penélope recibe la inesperada visita de Lady Cowper, quien ahora resulta ser la nueva Lady Penwood y ha acudido para presentarse formalmente. Ella desea que Penélope escriba sobre su triunfal regreso, pero antes quiere disculparse por todos los agravios anteriores. Admite que no han sido precisamente amigas, pero espera que eso cambie y les entrega una invitación como ofrenda de paz. Para Portia, este baile suena como la oportunidad perfecta para recolectar los mejores chismes de la temporada, pero Penélope debe hacer un gran esfuerzo para no vomitar ante la hipocresía. De vuelta con Sophie, ella comienza a sentir náuseas repentinas. Intenta culpar al estofado del cocinero, pero Hazel sabe que eso no puede ser cierto, ya que Sophie suele comerse 2 platos cada vez que él lo prepara. Esa noche, Benedict prepara una sorpresa especial para ella. Ha decorado el invernadero con esmero para mostrarle algo importante. Ha mandado a preparar una mansión en las afueras para que puedan vivir juntos por siempre. A él no le interesa la alta sociedad y solo desea estar a su lado. Afirma que sus hermanos pueden cargar con los títulos nobiliarios, pues su único deseo es envejecer junto a ella y nada más. Sophie le responde que no se conocen lo suficiente como para convivir como pareja, pero Benedict le asegura que tendrán todo el tiempo del mundo para descubrirse y que pueden comenzar ahora mismo. En ese momento,
momento de vulnerabilidad, Sophie le confiesa que es una hija ilegítima y que jamás podría ser una esposa digna para un hombre como él. Sin embargo, a Benedict no le importa ese detalle, la ama profundamente y no le interesan las antiguas leyes escritas por hombres que no comprenden el amor verdadero. Tras sus palabras, la besa y le pide que conserve el dibujo de su futuro hogar, donde imagina pasar el resto de sus días amándose y criando a sus hijos. Sophie regresa a su cuarto con la esperanza renovada de un futuro junto a él. A la mañana siguiente, la reina recibe la invitación al baile de la flamante Lady Penwood, pero Carlota lo considera un insulto y ordena que nadie de su palacio asista a semejante circo. En ese momento, Alice interrumpe con una ingeniosa idea. Si la reina fingiera considerar su asistencia al baile, está segura de que Lady Penwood presumiría el hecho ante toda la alta sociedad. Sin embargo, si por alguna razón decidiera no asistir en el último minuto, la avergonzaría públicamente y enviaría el mensaje perfecto de venganza por su parte. A la reina Carlota le agrada la propuesta y gracias a esto, Alice comienza a ganarse su favor poco a poco. A la mañana siguiente, la mansión Bridgerton se llena con la presencia de toda la familia, quienes se han reunido para dar la bienvenida a Kate, la esposa que Anthony conoció en la India. Kate se muestra sumamente amable y les comenta a todos que no llegó a conocer a la antigua Lady Cowper, sugiriendo que quizás deberían darle una oportunidad. No obstante, el resto de la familia le relata cómo solía comportarse en los bailes y le describen su actitud desagradable. Desde el pasillo, Benedict observa al bebé de Anthony y no puede evitar experimentar una sensación extraña. Lady Danbury le dice que no se preocupe, asegurándole que él también traerá pronto esa misma dicha a la familia. En ese preciso instante, Sophie aparece en escena y él es incapaz de ocultar su sonrisa. Mientras tanto, en la mansión Penwood, los preparativos para el baile avanzan. Todo está decorado en rosa y dorado, colores inusuales que encajan con el estilo que Lady Penwood desea proyectar. En casa, Eloise le confiesa a su hermana menor que tiene una idea para colarla en el baile, pero para lograrlo necesitarán utilizar el segundo carruaje y conseguirle algún atuendo que la haga pasar inadvertida esa noche. En el salón, todos comentan que la celebración es en honor a la reina, aunque ella no aparece por ningún lado. Araminta recorre los pasillos con evidente desprecio. El tono rosa le resulta vomitivo, pese a que a sus propias hijas parece agradarles la elección. Unos minutos después, Eloise llega al evento acompañada por su hermana, quien va vestida de sirvienta. La joven está fascinada por el despliegue del baile y la propia Lady Penwood les da la bienvenida. Sin embargo, justo en ese instante, alguien murmura entre dientes que la reina no ha llegado, y varios invitados se ríen en secreto, provocando que la anfitriona se marche profundamente avergonzada. En la pista de baile, Marcus se toma un momento para bailar con Violet, pero ella aún no se siente lista para mostrar sus sentimientos en público y le pide que tengan una reunión privada más tarde. Antes de que Marcus pueda insistir, Benedict aparece y Violet se retira para hablar con él seriamente. Quiere saber si finalmente ha tomado una decisión sensata. Debe dejar a Sophie en paz por su propio bien. Ella debe alejarse de ese lugar o podría verse envuelta en problemas de los cuales él no podrá protegerla. Afuera, Francesca y John finalmente se juran amor eterno, pero adentro sucede algo mucho más interesante. Justo cuando Lady Penwood se disponía a dar su discurso, Penélope da una orden silenciosa y varios hombres reparten la última edición de Lady Whistledown. En sus líneas, Penélope se despide de sus lectores agradeciéndoles el apoyo, pero anuncia que ha llegado el momento de iniciar un nuevo capítulo en su vida. Por lo tanto, ahora deberán conseguir sus chismes a la vieja usanza. Tras ese momento liberador, pasamos a uno más sombrío. Anthony confronta a su hermano y le hace ver las crudas consecuencias de sus decisiones. Le advierte que si sigue adelante con el plan de mudarse a una mansión en las afueras con la sirvienta, su vida cambiará para siempre. Serán ridiculizados y desterrados, no solo él, sino también sus futuros hijos, ni siquiera su madre. Con todo el amor que le profesa, podrá salvarlo del destino que se está labrando con su insensato amorío. Anthony le suplica que recupere la cordura y termine con esto antes de que sea demasiado tarde, pero Benedict se niega a escuchar razones. Por desgracia, quien sí escuchó toda la conversación fue Sophie. Ella regresa destrozada a su habitación y quema el dibujo de lo que sería su futuro hogar. Luego, Sophie toma la carta que escribió para Burrow y se prepara para enviarla. Es momento de marcharse lejos y comenzar de cero. Se siente una tonta por haber creído que ese sueño de amor bonito sería posible en un lugar como aquel. A la mañana siguiente, Marcus acude para hablar finalmente con Violet sobre el futuro de sus sentimientos. Ella intenta terminar la relación en buenos términos, pero Marcus no se lo permite y le confiesa que la ama profundamente. Le asegura que su propósito no es alejarla de sus hijos ni reemplazar a su difunto esposo en su corazón, sino simplemente estar con ella, sea
sea cual sea su decisión final. Violet se conmueve ante sus palabras y acepta convertirse en su esposa, consolidando así una unión que hasta entonces era un secreto. Mientras tanto, en el invernadero, Sophie le pide a Benedict que guarde silencio mientras ella habla. Le informa que su periodo regresó anoche, por lo que no debe preocuparse por un embarazo. Además, le comunica que ha aceptado un trabajo en la nueva mansión Penwood y que ese será su último día allí. Le confiesa que fue una ilusa al pensar que su historia funcionaría, pero se niega a ser la villana que lo aleje de su familia. Con el corazón roto, Sophie le dice adiós y al cerrar la puerta se desploma en llanto. Por otro lado, Francesca, quien desbordaba felicidad junto a Micaela y John, sufre un golpe devastador. Al ir a buscar a su esposo para cenar, encuentra su cuerpo sin vida en la cama. Continuamos con el capítulo 7 titulado El Más Allá. El episodio abre con un silencio pesado que cubre la casa de los Bridgerton. Entre telas negras y arreglos florales sobrios, Sophie Beckett coordina discretamente los preparativos del funeral de Lord Kilmartin. Aunque forma parte del servicio, su presencia resulta serena, casi indispensable, como si entendiera el lenguaje del duelo mejor que nadie. La familia entera viste de luto. La ausencia de Anthony Bridgerton al frente de la ceremonia es notoria. El peso de las palabras resulta demasiado grande incluso para él. Es entonces cuando Benedict Bridgerton da un paso al frente para pronunciar unas palabras en honor al difunto, intentando sostener la dignidad familiar en medio del dolor. La pérdida deja a Francesca como una viuda demasiado joven, una imagen que conmueve a todos los presentes. Francesca permanece junto a la madre de Lord Kilmartin y a Micaela Stirling, recibiendo el pésame con una compostura casi inquietante. Agradece, asiente, responde, pero su mirada está en otra parte. Se aferra a la atención de los invitados como si ocuparse de ellos pudiera distraerla del abismo que se abre bajo sus pies. Habla con torpeza, sonríe cuando no corresponde, está ahí pero no está. Cuando su hermana menor intenta acercarse para ofrecerle consuelo, la presión termina por sobrepasarla. Sophie percibe el quiebre antes que nadie. Con delicadeza propone retocar su peinado, una excusa elegante para alejarla del murmullo y conducirla a la intimidad de los aposentos. En la quietud del piso superior, lejos de las miradas, ambas comparten algo más que palabras. Sophie habla de la muerte de su padre y del largo proceso de aprender a respirar de nuevo después de perderlo. Confiesa cómo encontró consuelo llevando siempre consigo el collar de su madre, como un ancla al amor que permanece incluso cuando la persona ya no está. Pero al mencionarlo, descubre que el collar ya no cuelga de su cuello. El detalle la desestabiliza más de lo que deja ver. Francesca, agradecida por la sinceridad y el consuelo inesperado, logra recuperar algo de aire. Desciende nuevamente al funeral con una serenidad frágil, mientras Sophie permanece inquieta, tocando instintivamente el espacio vacío donde antes descansaba el collar. Lejos de allí, en la residencia de Lady Araminta Ganningworth, el ambiente no es de duelo sino de resentimiento. Araminta conversa con sus hijas sobre el funeral de los Bridgerton y la humillación de no haber sido invitadas. Para ella, la exclusión es una afrenta social imperdonable. Rosamund no logra ocultar su frustración por no haber conquistado el afecto de Benedict Bridgerton. Sin embargo, su madre la consuela recordándole que al menos cuenta con otro pretendiente, una oportunidad que no debe desperdiciar. Entonces surge una pregunta aparentemente casual: ¿dónde trabaja actualmente Sophie Beckett? La otra hija responde con una calma demasiado ensayada, asegurando no saber nada. La mentira es evidente, pero efectiva. Al caer la tarde, la tensión cambia de escenario. En el exterior de la casa Bridgerton, entre sombras alargadas y aire frío, Sophie y Benedict coinciden a solas. No intercambian grandes confesiones, pero el silencio entre ellos es denso, cargado de lo que ninguno se atreve a pronunciar. Benedict parece inquieto ante la posibilidad de que Sophie abandone su empleo. Hay en él una vulnerabilidad nueva, casi peligrosa, como si su cercanía desarmara algo que siempre creyó firme. La atracción ya no puede disfrazarse de cortesía. Sophie, consciente del abismo social que los separa, mantiene la compostura, pero sus miradas dicen más de lo que deberían. Se despiden con una formalidad que no engaña a nadie. Es un adiós que suena definitivo, como si ambos presintieran que el destino no suele ser amable con los amores imposibles. Y mientras la noche cae sobre Londres, el duelo por el pasado comienza a entrelazarse peligrosamente con el deseo de un futuro incierto. Francesca y Micaela comparten un momento frente a la chimenea. Micaela intenta animarla proponiendo una despedida al estilo escocés, una celebración emotiva y luminosa para honrar a su esposo. Francesca, todavía atravesada por el dolor, estalla. La idea le parece una falta de respeto, casi un espectáculo absurdo frente a una muerte irreversible. Micaela, desconcertada y herida, se retira sin saber cómo acercarse a ella. Mientras tanto, Sophie busca desesperadamente el collar de su madre. Revisa habitaciones, pregunta a sus compañeros del servicio y no obtiene respuestas. Una de sus
colegas insinúa que quizá la pérdida sea una señal, una advertencia para no regresar a la casa Penwood. La idea queda flotando, inquietante. En otro punto de la casa, Penélope y Eloise acompañan a Francesca. Perciben su tensión constante hasta que, en un momento de quiebre, Francesca confiesa que cree estar embarazada. La noticia provoca una reacción inmediata de alegría, pero ella les pide absoluto silencio. No está preparada para que nadie más lo sepa. La escena cambia a la reina Charlotte junto a Agatha. Conversan sobre el viaje próximo de Agatha, quien intenta tranquilizarla asegurando que no la dejará sola y que mantendrán contacto constante. Sin embargo, la reina no parece convencida. La soledad se impone más allá de las promesas. Benedict enfrenta a su madre en una discusión cargada de emoción. Explota confesando que la persona que ama pertenece a una clase social baja. Le recuerda que siempre les enseñó a casarse por amor, pero la confronta con una pregunta incómoda. Si su padre hubiera sido de clase baja, ¿habría sido todo igual? La referencia a Sophie es clara. Lady Bridgerton queda sola, afectada por el peso de esas palabras. Sophie continúa buscando el collar, ahora por toda la casa Bridgerton, hasta que es sorprendida por Lady Bridgerton. Con delicadeza, esta le pregunta si su deseo de marcharse tiene que ver con Benedict. Le señala que su educación y su facilidad para los idiomas no son comunes en una sirvienta y sugiere que tal vez huye de algo. Sophie lo niega todo, afirmando ser solo una empleada más. Lady Bridgerton, sin insistir, le dice que ojalá el mundo fuera distinto. Sophie se retira en silencio. Eloise se enfrenta a su hermana menor, que destruye su habitación en un ataque de angustia. Grita que no quiere debutar, que no le ve sentido a un futuro que puede terminar abruptamente en muerte, como le ocurrió al esposo de Francesca o a su propio padre. Asegura que ahora entiende que Eloise siempre tuvo razón. Eloise queda paralizada ante la gravedad de lo que escucha. Más tarde, Sophie se cruza con un compañero del servicio que le cuenta que ha perdido su empleo. Los dueños estaban desesperados por reemplazarlo. Él le habla de una oportunidad de trabajo en América y le dice que, si quiere tomarla, debe embarcar en 3 días. Sophie queda sin palabras. En otra escena, Francesca se encuentra con Benedict y un representante de la corona. De forma abrupta, Francesca menciona su posible embarazo. El funcionario insiste en que debe ser examinada por un médico. Ella se resiste, pero la presión aumenta. Benedict estalla, negándose a que se someta a algo que, aunque sea una exigencia social, resulta invasivo. Finalmente, Francesca acepta. El examen se realiza en un ambiente de profunda incomodidad y desde la distancia queda claro que las noticias no son alentadoras. Benedict descarga su furia en su oficina, rompiendo objetos. Sophie escucha y entra. Se encuentran una vez más. Él confiesa que ha sido una semana insoportable y que cada vez que la ve siente que es la última. Sophie no discute. El silencio lo dice todo. Se toman de las manos, se miran. Él intenta besarla, pero ella se aparta. La conexión es innegable, pero ella se va sin mirar atrás. Francesca se derrumba junto a su madre. Llora, grita y se culpa por no haberle dado nada a su esposo, por no haber podido continuar su linaje. Se compara con su madre, rodeada de hijos, y se siente vacía. Ambas caen al suelo completamente rotas. Más tarde, Lady Bridgerton observa el retrato de su difunto esposo y conversa con su sirvienta de mayor confianza. Ella le recuerda que los padres no siempre tienen respuestas y que, muchas veces, lo único que los hijos necesitan es ser amados. Esa misma noche, Lady Bridgerton bebe con Benedict. Hablan del amor, del dolor y de las renuncias. Ella es clara. Si decide estar con Sophie, deberá abandonar su comodidad, quizá mudarse al campo, vivir lejos de su familia y comunicarse solo por cartas. Pero si ese amor es real, debe luchar por él antes de que sea tarde. Le promete que, se case o no con Sophie, nunca dejará de amarlo. Le pide que piense bien su decisión, recordándole que todos, al final, mueren. Finalmente, Lady Araminta Gunningworth sale con sus hijas rumbo a la costurera. Sugiere que Posey se quede en casa, mencionando que después investigarán si hay novedades sobre Sophie y unos broches desaparecidos. En cuanto se queda sola, Posey escapa para advertir a Sophie. Planean acusarla de robo. Sophie escucha, reflexiona, pero le pide que se vaya antes de que la descubran. Posey le dice que la admira y reconoce la crueldad de su madre. Se despiden con una gratitud silenciosa. Benedict encuentra a Francesca en uno de los salones. Ella finalmente se quiebra frente a él, consumida por la culpa de no haberle dado un heredero a su difunto esposo. Benedict no intenta convencerla con palabras. En cambio, se sienta al piano y comienza a tocar una pieza que ambos asociaban con su infancia. La melodía suaviza el ambiente. Poco a poco, intentan animar a su hermana menor, recordando que aún existe luz incluso en medio del duelo. Más tarde, Francesca reflexiona y decide buscar a Michaela Sterling. Con serenidad, le da a entender que quiere honrar la vida de su esposo tal como ella lo había sugerido, celebrándolo. Michaela comprende de inmediato. Una sonrisa compartida sella el acuerdo. En paralelo, Posey enfrenta a su madre, Lady Araminta Gunningworth. Araminta, dominada por la rabia, recuerda la muerte de sus 2 esposos y se convence de que carga con una maldición. En su mente, Sophie es la raíz de todos sus infortunios. Está decidida a encontrarla
tomarla y destruirla. Sin querer, Posey revela que Sophie planea irse a América, asegurando que pronto estará lejos de sus vidas. Araminta la abraza con una calma inquietante, como si ya hubiera tomado una decisión. La conmemoración de John Kilmartin se transforma en una velada inesperadamente cálida. Hay música, risas contenidas y recuerdos compartidos. Uno a uno, los presentes evocan anécdotas con afecto. Francesca escucha en silencio hasta que pide la palabra. Comienza hablando desde el dolor, pero poco a poco sus recuerdos cambian de tono. Reconoce que lo vivido junto a él fue más grande que la pérdida misma. Sonríe entre lágrimas. La rodean en un abrazo colectivo. Micaela rompe la solemnidad, iniciando el tradicional baile del ciervo. La tensión se disuelve en alegría. En medio del bullicio, las miradas entre Francesca y Micaela se sostienen un segundo más de lo necesario. Benedict, sin embargo, se aparta de la celebración. Lleva consigo un antiguo collar perteneciente a la abuela de Lady Bridgerton. Al revisar objetos guardados, encuentra también el collar perdido de la madre de Sophie. La coincidencia lo sacude. Sin entender del todo, comienza a revisar sus dibujos antiguos. Aquella misteriosa mujer plateada cobra sentido. Todas las piezas encajan. Sophie siempre estuvo frente a él. Desesperado, interroga a los empleados sobre su paradero. Una criada le revela que Sophie partirá hacia América en pocos días. Benedict queda helado. Sale corriendo sin medir consecuencias. Al mismo tiempo, Sophie abandona la casa Bridgerton con melancolía. Antes de poder alejarse, es interceptada por su madrastra, Lady Araminta, quien la acusa formalmente de haber robado los broches familiares. Las autoridades la detienen sin darle oportunidad de defenderse. Araminta observa la escena con una satisfacción contenida, convencida de haber cumplido su propósito. Cuando la policía se la lleva y Araminta se retira, Benedict aparece, gritando el nombre de Sophie, pero llega demasiado tarde, no vio a Sophie. La imagen se congela en su desesperación. El capítulo final se titula Bailen en el campo y comienza con una imagen verdaderamente desgarradora. Sophie es arrojada a una celda tras ser acusada de robo. En medio de su desesperación, ella le suplica al guardia que se comunique con Alfie Burrow, convencida de que él podrá aclarar todo este terrible malentendido. Sin embargo, el guardia decide decirle las cosas como son y le advierte que la persona que la ha denunciado posee una influencia inmensa. Si Sophie decide involucrar a otros en su defensa, debe tener muy en cuenta que los perjudicará de forma notable. De hecho, es muy probable que termine encerrados junto a ella. Ante tal amenaza, Sophie se retracta de inmediato y le pide al hombre que olvide sus palabras anteriores. A la mañana siguiente, las invitaciones para el baile de la reina llegan a las puertas de todas las familias de la alta sociedad. A pesar del revuelo, Francesca no está de humor para celebraciones. Su luto por John permanece intacto y llora amargamente cada noche. La invitación especifica que el evento será en honor a Lady Danbury, quien ha decidido emprender un nuevo camino bajo la bendición real. Mientras tanto, en casa de Araminta, Rosamund finalmente se ha comprometido con Lord Stopper. Aunque los aires de boda inundan el hogar, su madre se retira rápidamente para atender asuntos importantes. En ese preciso instante, sus hijos descubren finalmente lo que su madre le ha hecho a Sophie y deciden ponerse de su lado. Posey se atreve a contrariar abiertamente a Araminta para defenderla, pero su madre le ordena con furia que no mencione el nombre de esa ladrona nunca más en esa casa. Mientras tanto, cuando el chisme sobre la situación actual de Sophie llega a la residencia Bridgerton, Hazel intenta decirles dónde se encuentra realmente. Sin embargo, Benedict está convencido de que ella ha huido a América. Todos discuten acaloradamente y nadie le permite hablar, hasta que la intervención de Wilson logra que la familia guarde silencio para escuchar lo que la sirvienta tiene que decir. En la cárcel, Araminta tortura a Sophie con palabras hirientes, pero está dispuesta a ofrecerle un trato desesperado. Le advierte que podría acusar a los Bridgerton de haberla escondido en su mansión, lo cual los afectaría gravemente. Menos de una hora después, Sophie es procesada en el juzgado por robo y por ser una impostora. El juez está a solo 2 segundos de condenarla a una vida en prisión cuando Benedict irrumpe en la sala para defenderla. A su espalda llega su madre, quien otorga su voto de confianza a Sophie, asegurando que es una empleada modelo por la que ellos pueden responder. Aunque el juez ofrece una fianza y el pago de los broches, Araminta no se rinde en su deseo de verla presa, por lo que los Bridgerton se ofrecen a llevar el caso a juicio. Dadas estas condiciones, Sophie es liberada bajo el cuidado de los Bridgerton. No obstante, si no logran resolver este asunto de forma privada en el plazo de una semana, se enfrentarán a un juicio con todo el peso de la ley. Araminta los amenaza directamente con un ultimátum: o Sophie termina en prisión o ella misma llevará el chisme al Palacio Real, revelando que una ladrona vivió bajo el techo de los Bridgerton y se hizo pasar por un miembro de la alta sociedad para seducir a su hijo durante el baile de máscaras. Pase lo que pase, asegura que Sophie recibirá su merecido, ya
ya sea por la justicia ordinaria o bajo el severo juicio de la reina. En el camino de regreso a casa, Violet contempla diversas soluciones para este predicamento, pero ninguna resulta sencilla. Sabe perfectamente que si el secreto de esa relación sale a la luz, las consecuencias serán desastrosas para toda la familia. Odia admitirlo, pero Araminta los tiene contra la pared. Al llegar a la mansión Bridgerton, a Sophie se le asigna una habitación justo frente a la de Benedict. En cuanto logran quedarse solos, ella se disculpa profundamente por haberle mentido. Confiesa que no podía soportar la idea de que la mujer que él tanto buscó no fuera, en realidad, una noble. Ante esto, Benedict le confiesa que se enamoró de ella en la mascarada no por la apariencia que proyectaba, sino porque ella fue la única capaz de verlo tal como es realmente. Esa noche, Violet busca el apoyo de Lady Danbury para lidiar con este asunto. Sin embargo, aunque la historia del príncipe y la sirvienta sea una buena fábula, no cree que la reina Carlota sea capaz de otorgarles su bendición en un caso como este. El problema principal es que Sophie es una hija ilegítima. En tales circunstancias, lo mejor que podrían hacer es marcharse a vivir juntos al campo, pero el hecho de que el escándalo pueda hacerse público dificulta enormemente las cosas. Mientras tanto, en la habitación de Benedict, Sophie ha logrado escabullirse para hablar con él en privado. Ella le confiesa finalmente que su padre era el sexto conde de Penwood. No sabe si esta información podrá ayudar a su caso, pero se siente aterrorizada por lo que pueda suceder. Cuando su padre murió, Araminta le aseguró que no le había dejado nada en su testamento, pero Benedict le pregunta con suspicacia si alguna vez llegó a ver el documento original. Es él quien le señala que Araminta la desprecia y lo ha hecho desde el primer día. Debe existir una razón poderosa para ello. Si en realidad su padre le dejó algo, esto debió ser lo suficientemente valioso como para ganarse el odio eterno de esa mujer. Sophie llora amargamente, sintiéndose estúpida por su ingenuidad, pero Benedict la besa con ternura y le jura que la ama con todo su corazón. Él la apoyará incondicionalmente para descubrir de una vez por todas el secreto de su pasado. En una semana se decidirá su destino. Ese es el tiempo exacto que tienen para descubrir la verdad. Sin embargo, en este momento tienen asuntos mucho más urgentes de los que encargarse. Su siguiente beso escala rápidamente hacia algo más profundo y terminan compartiendo la tina durante horas, en una escena cargada de una sensualidad que los seguidores han esperado a lo largo de 4 temporadas completas y que, hasta ahora, solo conocían a través de las páginas del libro. A la mañana siguiente, Sophie se pone manos a la obra y le pide a Eloise que la ayude a infiltrarse en la casa Penwood. Eloise acepta distraer a la nueva Lady Penwood el tiempo suficiente para que Sophie pueda localizar el testamento. En su camino, Sophie se topa con Alfie y en cuestión de segundos le revela sus sospechas sobre las mentiras de Araminta. Si logra encontrar ese documento, quizás pueda fortalecer su caso y evitar la prisión. Mientras tanto, en casa, a Violet le parece una curiosa jugarreta del destino que la mujer de plateado resultara ser Sophie. Benedict, sin embargo, está profundamente preocupado por lo que pueda suceder. Admite que ha decepcionado a su madre muchas veces, pero fallarle a ella no le asusta tanto como fallarle a Sophie. Sabe que el amor de su madre es incondicional, mientras que con Sophie todo es mucho más frágil y complicado. De vuelta en la mansión Penwood, Sophie y Alfie logran entrar en la oficina de la casa y localizan el escritorio del difunto señor Penwood, pero se topan con un cajón cerrado para el cual no tienen llave. Por suerte, Irma aparece de improviso y les revela que las llaves se encuentran en la gaveta de atrás. Sin embargo, advierte que hay docenas de ellas y que necesitarán bastante tiempo para probarlas. Ese es el tiempo que Eloise intenta ganar, aunque soportar a la señora Cowper no le resulta nada fácil. Finalmente, Sophie logra abrir la caja y descubre que Araminta recibía 4.000 libras adicionales al año por ella. Esa era la verdadera razón por la cual la mantuvo bajo su techo durante todos esos años. Lo siguiente que lee es mucho más revelador. Su padre cumplió su palabra y les dejó una dote por igual a las 3, a Rosamund, a Posey y a ella. No obstante, Araminta ha estado robando la parte de Sophie sistemáticamente. Aunque este hallazgo no la convierte en una noble, es la prueba definitiva de que Araminta es mucho más ladrona de lo que Sophie podría ser en toda su vida. Al regresar a casa, Benedict tiene noticias para ella. Alice está de su lado y juntos intentarán convencer a la reina para que bendiga su relación. Pero para lograrlo, Sophie debe asistir al baile de la reina. Una vez que consigan un vestido, él le explicará todos los detalles del plan. Esa noche, toda la alta sociedad se reúne en el Palacio Real bajo la mirada de Araminta, quien ya tiene un plan trazado. Primero se encargará de que todos se enteren del compromiso de su hija y acto seguido hablará con la reina para denunciar a Sophie. Mientras tanto, Sophie aguarda en un carruaje a las afueras junto a Benedict, esperando a que Alice les consiga una ventana de tiempo para infiltrarse en el palacio. La entrada resulta ser más sencilla de lo previsto y pocos minutos después ya se encuentran dentro del recinto. Por su parte, Eloise se acerca a Posey para elogiar su vestido y reafirmar
afirmar que hizo lo correcto al defender a Sophie. Le recuerda que es fundamental tener un criterio propio. Aunque sabe que su madre es una mujer muy convincente, le recalca que se trata de su propia vida y debería poder opinar sobre su destino. Motivada por estas palabras, Posey recibe el impulso final de Eloise para hacer algo que realmente desea: sacar a bailar a Lord Barnaby. Es algo que su madre desaprueba tajantemente, pero como Araminta está ocupada, Posey aprovecha su oportunidad. En ese momento, Alice aparece y le informa a Araminta que la reina desea verla en privado. Sin embargo, todo es una trampa y termina en una emboscada frente a Sophie y los Bridgerton. Allí, Sophie le revela que ha leído el testamento. Araminta no solo le robó su dote, sino que ha estado desfalcando a la familia por años, quitándoles dinero incluso a sus propias hijas. Lord Stopper no planea casarse con Rosamund por amor. En realidad, ella le pagó una suma considerable utilizando la dote de Posey para asegurar el compromiso. Ahora, Posey corre el riesgo de quedarse sin nada simplemente por ser la hija menos favorita. Ante la confrontación, Araminta estalla en gritos acusando a Sophie de haberle robado el amor de su esposo. Asegura que él amaba a su hija ilegítima mucho más que a sus hijas legítimas y que ella no podía permitir semejante desplante. Sin embargo, en ese preciso instante, Araminta se da cuenta de que acaba de admitir varios crímenes castigados con la cárcel. Si ella decide delatarlos ante la reina, ellos harán exactamente lo mismo con ella. Sophie no puede ser condenada por tomar unos broches que, según el testamento, le pertenecían por derecho, pero Araminta sí podría pudrirse en una celda por desfalco. Si existe un momento para pactar una tregua y evitar el escrutinio de la opinión pública, es este. Unos segundos después, Alice trae a la reina y Benedict presenta formalmente a Sophie utilizando el apellido de su padre. Ante la presión y las amenazas, Araminta termina admitiendo que Sophie lleva el apellido noble del primo de la reina, su difunto esposo, cerrando así el asunto. Con la derrota aceptada, Araminta accede a devolverle a Sophie todo lo robado y a repartir las propiedades de forma equitativa, tal como estipula el testamento. Cuando Lord Stopper se entera de que la dote por su matrimonio será mucho menor de lo pactado, cancela el trato de inmediato, dejando a Rosamund sin esposo. Sin embargo, Posey sí está encontrando la felicidad, pues se está enamorando genuinamente de Barnaby. Ahora que el rumor sobre la sirvienta y el príncipe ha sido aclarado, Benedict camina con Sophie directamente hacia la pista de baile. Ella se roba todas las miradas, no solo por su deslumbrante belleza, sino por haber capturado finalmente al soltero más codiciado, de quien nadie esperaba un compromiso formal. Para sorpresa de todos, Benedict saca un anillo de su bolsillo y le hace la propuesta allí mismo, frente a la alta sociedad. Sophie acepta emocionada y el baile queda consagrado por la felicidad de la pareja. Desde sus asientos, la reina Carlota y Agatha recuerdan los años compartidos y celebran que su apuesta finalmente tendrá una ganadora. Entre risas y lágrimas, la reina admite que la extrañará profundamente cuando se marche. La cuarta temporada concluye con Micaela abandonando a Francesca a mitad de la noche por temor a sus propios sentimientos, mientras Sophie recibe el amor que merece. Por otro lado, Penélope descubre con asombro una nueva publicación de Whistledown que ella no escribió. En una escena postcréditos, asistimos a la boda de Sophie, quien camina al altar acompañada por Alfie, rodeada de todos aquellos a quienes consideró su verdadera familia. Con un beso, sella su compromiso con Benedict y la historia llega a su final, al menos por ahora.